Buenas noches, queridos y queridas estudiantes. Es una alegría poder dirigirme a ustedes para cerrar la semana 4 de nuestra materia, Teología Narrativa y Vida. Quiero retomar algunas observaciones del pasaje de Génesis 38, porque algunos de ustedes se preguntaron como qué tipo de teología puede surgir a partir de un análisis narrativo. Y también hubieron preguntas la semana pasada sobre, u observaciones más bien sobre cómo se complementa una lectura narrativa con una lectura modernista o una lectura histórico-crítica. Entonces voy a tratar de responder a través de un ejemplo o profundizando la lectura de Génesis 38 para, para que podamos entender mejor cómo podrían y cómo no pueden reconciliarse o complementarse estos tipos de exégesis, ¿no? Entonces, volvamos, perdón, y después de hablar de Génesis 38, vamos a hablar de unos detalles de lo que ustedes vieron en las tramas de, em, de Ruth y de Jonás. Entonces, y finalmente también hablar de esto de la polisemia de los textos. ¿Ok? Entonces, no necesito hacer un nuevo análisis de Génesis 38 porque ustedes ya leyeron Scam, leyeron Ibáñez y sacaron muy buenas observaciones a partir de eso. Y lo que hacen ellos es muy, muy fabuloso. Solamente quiero darles la referencia de que la mayor parte de la lectura que hace Ska está en el libro The Art of Biblical Narrative de, eh, de Robert Alter, El arte de la narrativa bíblica, que no está disponible en español. Ska toma mucho de ese libro y de sus propias contribuciones y observaciones. ¿No? Esos autores hacen el tipo de lecturas o las lecturas que les estoy dando. Pero el libro está disponible en portugués, por si tienen amigos en Brasil. El libro de Alter, Robert Alter. Entonces, hagamos más teología narrativa con Génesis 38. En uno de los comentarios les mencionaba que Génesis literariamente está dividido en 10 libros, que son 10 Toledos, 10 generaciones. Toledot es la palabra que le da origen al nombre Génesis, ¿sí? Son generaciones. Entonces, el libro está organizado en esos 10 Toledot, 10 generaciones, ¿no? Y son de personajes. Eh, entonces, la última es la generación de Jacob, el último Toledo. El último libro, el último Toledo, comienza en el capítulo 37 de Génesis, en el versículo 2. Entonces, por ejemplo, les leo, dice, esta es la historia de Jacob y de su familia. ¿Sí? Eso dice la nueva versión internacional. Una traducción un poquito más literal esta es la generación, esta es la historia de las generaciones de Jacob. ¿Sí? Entonces, ahí empieza esto, que es el capítulo anterior, ¿no? Y vemos que en esta historia resalta mucho José, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver que quiero recordarles, ustedes conocen muy bien la historia de José. Recuerdan que él tiene sueños. ¿De qué se trataban los sueños? ¿Se acuerdan? Eh, Eran de que los hermanos se postraban ante uno de los hermanos, e incluso el padre y la madre. Y eso causa furia entre los hermanos mayores. Y José interpreta que sus sueños, ¿no?
que significa que sus hermanos se postran ante él, ¿sí? Ya sean las estrellas que se postran ante él o las espigas de trigo, me parece que era, ¿no? Que se postran ante él. Y de nuevo, conocen toda la historia de José y cómo se entrelaza con la historia de Tamar. Pero quiero invitarles a leer ahora Génesis 49, que es el final del Toledo de Jacob, ¿sí? Pero es el final de todo el libro también, o sea, ya va cerrando Génesis con esto. Y aquí vemos la riqueza de un análisis narrativo. Génesis 49, versículo 8 dice, es Jacob bendiciendo a sus hijos. Está a punto de morir Jacob, ¿sí? Y va a bendecir a sus hijos. Y les dice estas palabras a todos, pero voy a leer solo las palabras que le dice a Judá. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Esas son las palabras de Jacob a Judá. Pero uno dice, ¿y qué pasó con todo lo que sucedió en el capítulo 37, en el capítulo 39 de Génesis? ¿Será que interpretó mal José los sueños? Sus sueños primeros, donde los hermanos se inclinaban a uno de los hermanos. De nuevo, vamos a ver otra historia ahora. Otra historia que comienza con la tabla, con una genealogía, un Toledot, ¿sí? Y por supuesto, cuando digo la palabra genealogía, sus mentes tienen que volar a Mateo 1. Mateo 1:1. La genealogía ¿de quién? De Jesús. A ver, vamos a leer exactamente cómo empieza. Libro de la genealogía de Jesucristo, Jesús el Mesías, hijo, descendiente de David, descendiente de Abraham, y etcétera, ¿no? Entonces, esa genealogía continúa así. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Qué interesante, ven cómo se van entretejiendo las historias. Entonces, para entender la historia, la identidad de este Mesías, su Toledot nos hace referencia al Toledot de Jacob, y específicamente a este capítulo de 38. ¿Sí? Y fíjense cómo narrativamente los recursos de los que hace uso el narrador te dan pistas para interpretarlo. Por ejemplo, sucede algo, si se acuerdan ustedes, sucede algo en el nacimiento de los hijos de Tamar. Al finalizar el libro, al finalizar el capítulo, ustedes se acuerdan que está naciendo uno de los hijos. Dice, y sucedió que al tiempo de dar a luz, Génesis 38:27, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera la tomó, y le ató un hilo escarlata en la mano.
diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió, el otro. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares, brecha. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata y le pusieron por nombre Sara, amanecer. Entonces, fíjense la inversión, ¿sí? Quien se esperaba que fuera el primogénito termina no siendo el primogénito ahí, que es un motivo literario muy fuerte en la vida de Jacob, si ustedes recuerdan los capítulos anteriores, ¿sí? Y sugiero que es una clave para interpretar el Toledot entero de Jacob, eh, porque, ¿sí? Pareciera que la historia es acerca eh, de José. Pareciera que la historia y que los sueños se completan cuando los hermanos se postran ante él, ¿sí? Pero ahí Génesis 38 nos está diciendo, mira, el que saca la mano y se le pone, ese no es el otro. Entonces, no era no era José sobre quien estaría la mirada puesta últimamente, sino Judá. ¿Entienden lo que está sucediendo ahí? Ahora, ¿se equivocó José con su sueño? No, no necesariamente. ¿O se equivocó con la interpretación? No necesariamente. Lo que sugiero al llegar a interpretar esto es que las historias tienen esta capacidad de significar varias cosas. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes imagínense, no sé si ustedes pueden hacer saltar una piedra, cuando arrojan una piedra sobre el agua y que la piedra salta 2 veces, ¿sí? 2 o 3 veces, o cuantas veces puedan ustedes. Ok, imagínense una piedra que cae verticalmente sobre el agua quieta y hace ondas expansivas, ¿sí? Eso es un significado, perfecto. Pero si ustedes hacen saltar la piedra sobre el agua, golpea el agua varias veces y las ondas expansivas del agua se mezclan, se cruzan y forman nuevas figuras, ¿sí? Entonces, el significado narrativo es como ese saltar de las piedras. José no necesariamente se equivocó porque sus hermanos, como ven ustedes, se postran ante él y Dios opera a través de eso, ¿sí? Pero hay algo más allá de esa narrativa, ¿sí? Que ninguno de los personajes logra entender, ¿sí? Y ahí viene esa dinámica de complicidad entre el lector y el narrador. Y por supuesto, lo que sucede con el Nuevo Testamento es que ellos retoman esas narrativas y nos cuentan la vida de Jesús, la historia de Jesús, si quieren el Toledot de Jesús, a la luz de las historias anteriores que le suceden. Y quiero, para cerrar esto de teología narrativa a partir de Génesis 38, por favor, fíjense en Apocalipsis 5:4. Apocalipsis es el cierre de la historia, ¿sí? El cierre de toda narrativa. Y ahí Juan dice, y yo lloraba mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Desde el Apocalipsis, escatológicamente, la identidad de Jesús, Cristo, está interpretada, está construida en el entretejer de estas historias. De eso se trata la teología narrativa. Que para entender Apocalipsis 5:4, el león de la tribu de Judá, pasamos por Mateo 1, pasamos
por Génesis 49 y maravillosamente pasamos también por Génesis 38 con la participación de personajes inesperados como Tamar. Y quiero darles un guiño aquí a los que hicieron el análisis de la trama de Ruth, porque si se fijan, hay una cosa muy hermosa en el libro de Ruth, al finalizar, en el desenlace perdón, no en el desenlace, en la situación final del libro de Ruth, cierra así. Después de que vos las redime, ¿no? El pueblo hace algunas declaraciones y esto es lo que dice, y antes de la genealogía con la que termina el libro de Ruth, fíjense, eh, Boaz declara, ¿no? Que va a redimirlas y les pone testigos de ellos, ¿no? Al pueblo. Y todo el pueblo, 4:11, Ruth 4:11, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga Jehová a la mujer que entre en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales identificaron la casa de Israel, edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén, casa del pan. Además sea tu casa, escuchen esto, que las palabras para vos, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Entonces, a eso se refiere esas son las posibilidades de la teología narrativa. Entender que en estos recursos, primero en la trama, sí es súper importante que entendamos la trama, pero en los recursos que utiliza el narrador hay significado teológico, hay vetas que debemos explorar. Muy bien, pasemos al siguiente tema entonces de cómo se complementa la teología narrativa con lecturas histórico-críticas o modernistas. Se complementan en cosas como que los autores histórico-críticos nos hacen ver aspectos que son que pueden ser relevantes, como que digamos el lugar donde sucede la acción, ¿sí? Eso puede tener significado teológico, ¿sí? Pero lo que termina sucediendo muchas veces con el acercamiento histórico crítico es que, y como les decía la semana pasada, se termina haciendo una arqueología del texto. Y se pretende que esa arqueología del texto sea la interpretación del texto. Ahora, la, la lectura de Ibáñez de la semana pasada tiene coherencia, ¿sí? Pero está limitada por las preguntas que se hacen. ¿De dónde viene este texto? Y y también está limitado por las cosas que toma por sentado. Ibáñez toma por sentado que esa porción de Génesis 38 la escribió otra persona. Es algo que el narrador quiso meterlo porque se trataba de Judá y Judá es importante, entonces vamos a ponerlo aquí, más o menos cabe, ¿sí? Entonces, esa manera de abordar el texto responde al tipo de preguntas que te haces. ¿De dónde viene este texto? ¿Sí? ¿Cuál es su origen? Pero si te haces otras preguntas, entonces tu, tu, tu mirada al texto se expande. Ahora, hay maneras en cualquier acercamiento a la Biblia, tenemos que considerar dos cosas. Primero,
la calidad de la pregunta, la pertinencia de la pregunta, ¿sí? Y eso vale para cualquier análisis. Cuando alguien dice algo, tenemos que saber preguntarnos qué pregunta está respondiendo esta persona, ¿sí? Y en el caso de Ibáñez, básicamente la pregunta que él quiere responder es ¿de dónde viene esto? Pero él responde esa pregunta porque da por sentado que no cabe esa narrativa dentro de la narrativa más grande, ¿sí? Porque le falta sensibilidad, valga la redundancia, narrativa. Entonces, él responde de una manera, entonces evaluemos la calidad de la pregunta que se hace, primero. Otra cosa que debemos evaluar es la calidad de la respuesta, ¿sí? Y esto es muy importante para pensamiento, para el desarrollo de nuestro pensamiento, pero también para evaluarnos nosotros mismos, ¿sí? Una cosa es desarrollar buenas preguntas y eso es muy importante. Y otra cosa tan importante o quizás más importante es la calidad de nuestras respuestas. No basta con tener buenas preguntas. Al hacer teología también necesitamos buscar buenas respuestas. Ahora, las respuestas pueden complementarse, como les decía, de distintas miradas, pero a veces llega a un punto en el que no pueden complementarse. Creo que a través de un análisis narrativo, y ustedes mismos lo han notado, tenemos que cuestionar la calidad tanto de la respuesta, bueno, no sé de la respuesta, perdón, tenemos que cuestionar primero la calidad de la pregunta que Ibáñez se hace. Si la calidad de la pregunta nos dice que esa pregunta es, no es pertinente o que tiene falacias, ¿sí? Porque da por sentado algunas cosas que no necesariamente son ciertas, no importa la calidad de la respuesta, porque la pregunta ya está, ya viene defectuosa, si quiere, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el análisis histórico-narrativo no sea importante, no contribuya a cosas, ¿sí? Eh, Les doy otro ejemplo de la calidad de la pregunta. Al leer la historia de la creación, muchos a partir del siglo XX, porque en el siglo XIX surgió la teoría de la evolución y todo eso, eh, se hicieron la pregunta, ¿qué tan científico es esto? Génesis 1 y 2, ¿sí? ¿Cómo corresponde a lo que la ciencia está diciendo que sucedió? Y es una pregunta que el texto mismo no busca responder. Entonces, si le hacemos esa pregunta al texto, tú puedes mantener algunas cosas, decir, bueno, hay cierto orden, cierto criterio ahí, pero claramente esto de los 7 días contradice los millones de años que la ciencia dice que sucede, y nos metemos en debates en los cuales el texto bíblico no tiene ningún interés en meterse, ¿sí? Eh, pero si, por ejemplo, nos preguntamos de Génesis 1 y 2, eh, ¿contra quién estará polemizando Génesis 1 y 2? ¿Sí? No es la única pregunta que debemos hacer o podríamos hacernos, pero es una pregunta válida. Y uno puede decir, bueno, tal vez es contra dioses egipcios, porque supuestamente Moisés escribió, ¿no? O surge, mm, al constituirse en pueblo, surge una historia de creación. Entonces, tal vez es contra los dioses egipcios. Eh, y tenemos algunas pistas de ahí porque Éxodo es una polémica contra los dioses egipcios, ¿sí? Éxodo 1 y 2, y de cierta manera. Eh, o tal vez, si es un escrito que se desarrolló o se terminó de consolidar Génesis 1 y 2 en el exilio babilónico, tal vez es una polémica contra los dioses babilónicos, mesopotámicos, ¿sí? Entonces te está diciendo,
no es así. La creación no es resultado de una batalla, ¿sí? O del cadáver de uno de los dioses, sino que es un acto creativo, amoroso de un Dios que es vida, por ejemplo. Entonces, ¿me entienden que que primero veamos siempre la calidad de nuestras preguntas? Y cuanto más nos acerquemos al texto de distintas maneras, más vamos a poder evaluar nosotros mismos la calidad de nuestras preguntas. Y por supuesto, tenemos que tener que aspirar a una calidad de nuestras respuestas. Y en eso, ustedes están haciendo muy buen avance en sus lecturas de las tramas, como les decía, Jonás y de Ruth. Les he puesto observaciones porque creo que no son, han hecho un buen trabajo identificando, tratando de usar las categorías que les he dado. Eh, Algunas de las cosas están como mm, eh, desarrolladas de una manera más compleja de lo que podía ser eh, en sus trabajos. Pero es bueno que hagan eso y lean mis comentarios porque la idea se trata de que uno pueda decir con palabras sencillas de qué se trata esta historia. ¿Sí? Y después irnos en los detalles, ver la riqueza con el cual el narrador presenta una acción transformadora. Por ejemplo, en el libro de Ruth yo les describía que son una serie de acciones, ¿sí? Eh, que, que, están buscando transformación de la situación, pero que deberíamos enfatizar, y esta es mi propuesta, la decisión de Ruth, de que no me pidas que te deje ni que te abandone, porque donde vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Y a partir de eso eh, es que podemos entender el resto de las acciones transformadoras. Pero por ejemplo también ustedes mismos al hacer esto, me gustó mucho ver, creo que fue Trifón el que hizo esta observación, que él decía, bueno, esto parece una trama secundaria, eh, porque obviamente la trama principal es la salvación de Nínive, eh, pero ¿qué pasa con Jonás parece una trama secundaria? Pero tal vez no, tal vez la trama principal es qué pasa con Jonás, ¿sí? Y eso es, y esa historia sobre la relación de Dios con Jonás eh, se da en un marco que es la tarea que tiene que hacer Jonás, ¿sí? De ayudar a rescatar a Nínive, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pista que tenemos en Jonás es que si el libro cierra con una pregunta. Sí, la situación final es compleja ahí, porque Dios le dice, en esta ciudad hay tantas personas, hay hasta animales de los que me compadezco, no, le dice, no, perdón, Dios le dice, hay tal número de animales, ¿no debo compadecerme de ellos? De las personas que están ahí. Entonces, y, y Jonás no responde, no hay respuesta de Jonás. Entonces, la pregunta con la que nos deja el narrador nos debe llevarnos a pensar cómo termina entonces el profeta. Y también me gustó muchísimo que alguien mencione, es un profeta exitoso en su tarea. ¿Sí? Pero si a eso le sumamos la pregunta de Trifón, de decir, o sea, y al final no será esto de qué pasa con la transformación de Jonás, entonces nos hace pensar, bueno,
alguien puede ser exitoso e igual de todas maneras estar distanciado de Dios. Exitoso en su ministerio y no entender y no estar en sintonía con Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Es una pregunta teológica que el libro de Jonás nos plantea. Entonces, voy a, voy a cerrar aquí y nuevamente felicitarles por el trabajo y que sigamos en la semana 5. Como ustedes pueden ver, es crucial entender qué es una trama, cómo funciona una trama. No se preocupen si que les haya hecho correcciones estructurales de importancia de sus tareas en las wikis, porque de eso se trata, de aprender a identificar tramas. Y por supuesto, eh, hay varias, pueden haber varias opiniones sobre tramas valederas. ¿Sí? De lo que se trata es de mejorar nuestra percepción, de mejorar nuestra habilidad, de mejorar nuestras respuestas sobre cuál podría ser la trama de este libro. Y cuanto más hagamos esto, mejor vamos a poder hacer eso. El Señor les bendiga.